que traigan el tejuino, echen el tasajo al asador y que resuene el jarocho con sabor, que está por comenzar la fiesta más patriota de todos los medios digitales. Mexas, el podcast que celebra lo mejor de nosotros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa de Mexas. Es un gusto para nosotros. Mi nombre es Luis Jorge Arnau, el director de Mexicanísimo y Paralelo 21. Y ahora en esta nueva faceta que tenemos de hacer un podcast que esperamos que sea al gusto de todos ustedes y que el nombre sigue lo que estamos pretendiendo, que es hablar de estos mexicanos y mexicanas maravillosos, y por eso son Mexas de tiempo completo. Y para arrancar, un personaje fundamental para nosotros, que es doña Chabela Vargas, de quien vamos a platicar en este ratito con mis compañeras que se presentarán en su parte correspondiente. Bienvenidos, y si quieren vamos a empezar con un pequeño video que tenemos con la pequeña mini biografía de doña Chabela Vargas. Nacida en San Joaquín de las Flores, Costa Rica, un 17 de abril de 1919, María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, mejor conocida como Chabela Vargas, llegó al mundo. Sus padres, Herminia Lizano y Francisco Vargas, le dieron la vida a la chamana. Su infancia no fue fácil. A una edad temprana, sus padres se separaron, su madre se mudó y su padre se quedó a cargo de Chabela. Sin embargo, la crianza y el cuidado estuvieron a cargo de algunos parientes, quienes no siempre proporcionaron el trato más adecuado para una niña. Fuentes mencionan que fue víctima de explotación y malos tratos, situación que influyó significativamente en su carácter rebelde, desafiante, dominante y amante de la libertad que tanto la caracterizaba. No obstante, esta situación también la incentivó a escapar de casa y buscar la libertad y su propia esencia en la música. Soy de allá, no tengo edad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Torres de la revista Mexicanísimo y pues, como bien lo mencionaron, Chabela Vargas, cuyo nombre verdadero era María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Nació el 17 de abril de 1919 en San Joaquín de Flores, en Costa Rica. Fue la menor de 4 hermanos. Su infancia fue muy difícil, pues enfermó de poliomielitis, por lo que fue enviada con unos chamanes y fue curada por los mismos. Tiempo después, sus padres Francisco Vargas y Herminia Lizano se divorciaron y se desentendieron de ella, dejándola al cuidado de unos tíos. Durante ese tiempo, ella sufrió de maltratos y fue explotada laboralmente. A los 14 años, comenzaría a tener sus primeras interacciones con la música. A los 17 años, se trasladó a México, país que adoptó como patria, y posteriormente obtuvo la nacionalidad mexicana. Esa es una introducción breve de el personaje de Chabela Vargas. Y ahora vamos a ver un pequeño video sobre cómo llegó a la ciudad y sus inicios en esta capital. A los 17 años, huyó de casa y, aprovechando el negocio familiar, vendió algunas gallinas y una vaca, lo que le permitió recaudar el dinero necesario para viajar a México. Durante algún tiempo, trabajó como cocinera, camarera, vendedora de ropa y hasta como chofer para familias adineradas, lo que le permitió solventar sus gastos y vivir en un cuarto de azotea. Sin embargo, años más tarde y bajo la recomendación del coronel Serrano, logró incursionar en la música después de trabajar en la radiodifusora de la Lotería Nacional. Esto le ayudó bastante para que su nombre fuera reconocido por el público, y de esta forma Ernesto Alonso la diera a conocer en el Cabaret Kid, donde se presentó con un vestido elegante, escotado y con tacones. Sin embargo, esta situación no fue de su agrado, por lo que tiempo después la invitarían a presentarse en un club nocturno llamado El Refugio, donde se presentaría con su característico atuendo de pantalones de manta, camisa blanca y poncho rojo. Cuando sufra
Bueno, pues en efecto, Chabela Vargas llegó aquí a la Ciudad de México a los 17 años y definitivamente no la tuvo fácil. No es como que llegó y luego se volvió cantante. Ya que pues durante ese tiempo, pues como ya lo mencioné anteriormente en el video, pues se dedicó a ser camarera, a lavar ropa. Y una de sus vecinas le prestó un coche en el que transportaba a las muchachas para que se dedicaran a hacer la limpieza en casas adineradas. Y fue así como conoció al coronel Serrano, quien fue quien la invitó a participar como locutora en principio en una radiodifusora de la Lotería Nacional. Y así poco a poquito fue reconocida como Chabela Vargas, pero no como una cantante, sino como locutora en principio. Ya después la invitaron en el Cabaret Kid a que cantara alguna de sus canciones, porque previo a esto también ella cantaba en vía pública y así algunas que otras canciones de regional mexicano, que en ese tiempo pues era mariachi. Y pues poco a poco se fue haciendo su carrera profesional musical, se la fue haciendo. Y fue así como en principio se presentó, pues para que el público pudiera aceptarla, se presentó de una manera muy afeminada, con tacones, con vestido, con escotes, maquillada. Algo que para ella no era muy cómodo. Incluso en algún momento ella llegó a mencionar que ella sentía que era una transvesti, se sentía como transvesti utilizando ese tipo de vestimenta, y dijo que no se sentía cómoda. Tiempo después la invitaron a otro cabaret y dijo, ya no, me voy a presentar como realmente me quiero presentar, con pantalones de manta, su camisa blanca y su poncho rojo tan característico de ella. Y no conforme con eso, se posicionó como una de las primeras mujeres que retó al género del mariachi al presentarse sola, ella solita con su guitarra. O sea, ella tiene este reconocimiento y su primera canción con la que fue reconocida fue con la canción de Macorina. Eso de comentar un asunto que es importante para la gente que nos escuche, que nos ve. Esta época donde Chabela llega a México es una época de la música en cabarets. Esto es algo que ha tenido cambios a través de la historia y quizá ahora se ha modificado un poco, no hay tantos, aunque de pronto últimamente ha habido algunos regresos. Pero la forma de darse a conocer de los cantantes era ahí. Eran lugares, no solamente hablemos de tugurios o lugares muy, muy malos, había lugares de muy alto nivel. Durante muchos años los grandes cabarets eran pues el equivalente a lo que hoy son los antros de lujo o inclusive los lugares de apuestas. Y entonces ahí iban los grandes cantantes. Por supuesto había de niveles, ¿no? Y Chabela empezó a meterse ahí con una situación difícil porque pues el actuar de las mujeres tenía que incluir, vamos a decir, una ropa llamativa que permitiera pues que lo que llamaban el famoso atractivo visual, ¿no? Sí. Y este cambio, o sea, simple, hoy lo podemos escuchar y lo comentamos y decimos, no, pues es muy fácil. Sí, hoy cualquiera se presenta como quiere. Pero estos años, Era muy machista. rudo, porque si no te presentabas con vestido y tacones, simplemente no podías entrar. Quizás su fuerza está por ahí. Incluso pues muchos la rechazaban porque daba esta impresión de ser como marimacha, le decían marimacha. Que también es cierto eso, ¿no? Que en esas épocas no había el grado de tolerancia, accesibilidad que hay hoy. O sea, hoy se han logrado muchas cosas gracias a personajes como Chabela y todo lo que ella hizo por seguir adelante, ¿no? Entonces, sí es una época esta de arranque donde ella, desde el principio, porque además es una cosa que los invito de veras a escuchar su música, su voz es muy extraña porque es una voz rasposa, no Aguardientosa. no, sí, no totalmente así, un poco como la de José Alfredo, pero cantando canciones rancheras pues, iba muy bien, ¿no? Y aparte un género que era súper masculino. Sí, un claro, género. absolutamente, ¿no? Sí, es correcto. Pero
Vamos a seguir viendo un poquito más acerca de su vida con el siguiente video. Perfecto. Tal como su música lo reflejaba, Chavela Vargas fue un alma y un artista libre que podía estar en cualquier parte de Latinoamérica, México o Europa. Su música fue escuchada en los lugares más populares de México, como el Cabaret México, el restaurante del Hotel El Mirador en Acapulco, Plaza Garibaldi y, sobre todo, llegó a frecuentar con mucha alegría el Salón Tenampa. Este era el lugar donde se presentaba su amigo entrañable, José Alfredo Jiménez. Incluso el cineasta Pedro Almodóvar expresó lo siguiente: creo que no hay un escenario lo suficientemente grande para Chavela. Mis ojos siempre te lloran. Esto que hemos hablado de este estilo musical de Chavela, esa voz rasposa, aguardientosa, como decía Mariana, le fue dando su lugar y le fue dando un espacio muy especial que hizo que las canciones que interpretabas las transmitieran de una manera muy intensa, porque no es que tenga la voz más extraordinaria, sino era su forma de interpretar y este saborcito que le dio y que todavía sigue a la fecha siendo un referente, era quizá de las mayores herramientas que tenía Chavela para pegarle al público, aunque no dejaba de ser difícil la aceptación por su forma de vestir y por su forma de comportarse, ¿no? Sí, incluso pues tenía una forma de pensar tal vez como muy moderna. Muy adelantada a la época, ¿no? Exacto, sí, porque pues en ese tiempo era un poco complicado ver a una mujer que diera un aspecto de hombre o un aspecto masculino. Actualmente pues sí ya lo ves y pues normal, ¿no? Pero en ese tiempo era muy complicado y tan era complicado que en algunos lugares sí rechazaron completamente esta imagen que ella proyectaba a la audiencia. Hoy, por ejemplo, cuando hablamos de música así, y tenemos referentes fuertes, empezando por Paquita la del Barrio y por Lupita D'Alessio, y por mujeres entronas, en aquel entonces no había. O sea, quizá Chavela Fue una de las primeras. de las que abrió paso en este estilo de confrontación, de no permitir que la ningunearan, de enfrentarse al público, porque a veces el público era o sigue siendo de pronto muy grosero y muy rudo, ¿no? Y ella realmente pues se adueñó del escenario, lo que mencionaba Almodóvar de que es difícil que haya un escenario para ella, pues es porque en esa época esos lugares ella los tenía bastante, los fue controlando poco a poco, ¿no? Y algunos no se lo perdonaron, ¿no? Porque Chavela, su vida nunca fue fácil, ¿no? Pues es que básicamente ella se caracterizaba por ser una artista rebelde, por ser una artista, aparte de entrona, rebelde. Pero no rebelde sin causa, ¿no? Su rebeldía tenía causa, sí, exacto. Porque, pues, como lo mencionó anteriormente Mariana, pues su vida no fue fácil desde la infancia. O sea, ella fue maltratada y pues, ¿qué otra forma de protegerse del maltrato? Ahora, sin embargo, y ahorita lo vamos a ver un poco más, Chavela se volvió un centro de atracción y tuvo contacto con muchísimos compositores, con otros intérpretes, fue ganando su lugar en el escenario nacional. Y esta siguiente cápsula que van a ver habla precisamente de eso, ¿no? De cómo eran los lugares en los que presentó y cómo los que visitaba con frecuencia y sus amistades. Para nadie es un secreto actualmente la orientación sexual de Chavela. Sin embargo, durante los primeros años de su carrera musical, fue rechazada por el público por mostrarse como una mujer con rasgos masculinos. Este rechazo no detuvo su amor por la música. No obstante, la música no era solamente su único amor, ya que en múltiples entrevistas, la mujer del poncho rojo confirmó haber tenido una relación con la famosa pintora Frida Kahlo. Incluso existe una carta en la que Frida expone sus sentimientos hacia Chavela. Pero Frida no fue su único romance, ya que algunas de las relaciones confirmadas de Chavela incluyen a la actriz Ava Gardner y la abogada Alicia Pérez Duarte, por mencionar algunas. Pero no todo era amor y romance en la vida de Vargas.
ya que después de la muerte de Frida Kahlo y de su amigo José Alfredo Jiménez, ella se refugió en el alcohol durante más de 20 años, desapareciendo sin dejar rastro alguno de los escenarios y clubes que acostumbraba a frecuentar. Nada más, quisiera hacer un comentario antes de continuar. Dentro de estas cosas que nos ha permitido Mexicanísimo a través de estos 18 años, son ciertos privilegios que hemos tenido. A mí me tocó tener en las manos esta famosa carta de Frida, cuando visitamos a una persona que era coleccionista y que tenía en su poder muchas de las cartas de Frida, algunas de ellas con dibujos, etc. Y está esta situación con Chabela, que también en la película que sale con Salma Hayek hay una pequeña mención a esa vida, pues vamos a decir, esa vida al límite que tenían esta generación de actrices y cantantes mexicanas, ¿no? Sí, de hecho, pues a lo mejor en ese momento sí era un secreto a voces, ¿no? La orientación sexual de Chabela. Actualmente pues ya no, ¿verdad? Pero sí, o sea, se tuvo que enfrentar a varios retos con respecto a su orientación. Pero ella en ningún momento rechazó la idea de que fuera lesbiana o bisexual. Ella en ningún momento lo rechazó. O sea, tan lo dijo abiertamente que si ustedes ven algunas entrevistas que ella hizo, no tiene mucho, hace como unos 15 años aproximadamente, ella lo confirma. Ahora, sin embargo, pues todo tiene un precio, ¿no? Y una de las cosas que más le costó trabajo y que de hecho le ocasionó una fuerte caída en su vida profesional, pues fue la relación con el alcohol. O sea, su situación de alcoholismo se fue agravando, esta posición macha, fuerte, confrontadora, pues la enfrentaba bebiendo y este es quizá uno de los grandes dramas de Chabela, porque Desapareció. su relación con el alcohol fue terrorífica, a grado tal de que su desaparición de los medios a partir de la caída de sus grandes amigos, José Alfredo, Frida, pues la hizo caer en una espiral de autodestrucción fuertísima, ¿no? Ella, literal, como dice Mariana, desapareció de la escena, se perdió, y fue muchos años después cuando se le reencontró una segunda etapa de su vida, pero eso es el pago que tuvo que hacer, o que hizo, no que tuvo, pero que hizo, pues por enfrentar una situación de violencia a la que solamente fortaleciéndose y siendo aún más ruda que los que la criticaban, pues la llevó, ¿no? Y esta parte del alcoholismo a Chabela casi le costaba la vida, ¿no? Sí, incluso algo que me gustaría comentar es que cuando ella sale de este periodo de decaída del alcoholismo, ella lo hizo gracias a los chamanes. Ella mencionó que visitó a chamanes Que nunca lo abandonaron en toda su vida. Sí, ¿no? Prácticamente. Nunca los abandonó y de hecho... Sí, muy de la mano. Y de hecho ella recibió el título también de la chamana, por lo mismo, porque su vida estaba muy relacionada con los chamanes. Entonces creo que es importante también pues mencionarlo, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque bueno, es parte de esta vida de película que tiene Chabela. Por cierto, yo creo que le debemos una buena película a Chabela Vargas. No, y así como se ha hablado de Frida, perfectamente podría ser un gran personaje en una película, porque Chabela Vargas podría ser realmente un prototipo mexa, un prototipo mexicano, que por cierto, a lo mejor me adelanto, ¿no? Ella fue la que más usó esta famosa frase cuando le decían, pero es que usted no es mexicana, y decías que los mexicanos nos hacemos donde nos dé la chingada gana. Sí. Y esa fue Chabela. Ese estilo de Chabela es el que se ve en todo momento, ¿no? Sí, incluso ella también en algún momento llegó a mencionar que cuando estuvo en este tiempo oscuro, ella un día tenía un carro y al siguiente día ya no lo tenía.
ya no lo tenía porque lo daba a cambio de alcohol. De alcohol. Empeñaba, sí. Sí. claro. Sí, y para ella no bebía otra cosa más que tequila. Ujú. Este periodo tan grave de Chabela, pues bueno, hay muchas cosas que no se han manejado sobre ella, pero finalmente tratamos de concentrarnos en sus luces. Y ahorita vamos a platicar un poco de cuál fue su regreso al mundo artístico, cómo logró poco a poco superar hasta llegar a lo que conocemos de la Chabela de los últimos años. Vamos a verlo si quieren. Después de una intensa lucha contra su alcoholismo, Chabela Vargas regresó a los escenarios en 1991 en un bar de Coyoacán. Este regreso fue triunfal y cariñoso, ya que el público la recibió como si su tiempo desaparecida nunca hubiera existido. Chabela comenzó a relacionarse con personas nuevas, entre ellas Lila Downs, Pedro Almodóvar, Joaquín Sabina y Miguel Bosé, y regresó con más fuerza al escenario. No fue hasta el año 2012 cuando comenzó a presentar un estado de salud más deteriorado. En el mes de junio, viajó a España para despedirse de su público. En julio regresó a su casa ubicada en Cuernavaca y finalmente, el 5 de agosto de 2012, ella partió de este mundo. No sé qué tienen las flores. Yo quisiera mencionar, olvidamos un detalle al principio, y que quizá la canción con la que Chabela fue más reconocida al principio de su etapa fue con Macorina, que es una canción de un siglo antes, pero habla un poco de estas mujeres bravías, y ella le dio un tono particular que la hizo tan reconocida que todos sus shows tenía que cantar la de Ponme en la mano aquí, Macorina, y como ella se fue ubicando con esa canción. Después tuvo muchas otras, ¿no? Y ahorita en este segmento que platicamos, pues hay que platicar muchísimo tiempo sobre su vida en España. Fue un acontecimiento. Ella se volvió una embajadora mexicana por su comportamiento, por su música, por sus shows. Sus jorongos son tradicionales. Chabela se volvió realmente la imagen de México en el mundo, principalmente en España. Los shows y las participaciones con actores, como mencionamos, con intérpretes como Sabina, que varias canciones la menciona, con Miguel Bosé, con toda esta gente que iba y compartía con Chabela los escenarios. Ya en esta última época bebía bastante menos, tenía bastante controlado esto, aunque el daño ya estaba hecho, ¿no? El daño ya estaba, todo cobra factura, ¿no? Sí, también quiero mencionar que durante este tiempo en el que ella sale del alcoholismo fue justamente en 1991. Tuvo una presentación en un bar de aquí de Coyoacán. Y justamente en este bar es cuando conoce a una persona que no recuerdo su nombre, pero él le dice, ¿sabes qué, Chabela? Vente, vámonos a España. Se la lleva a España y ahí es donde conoce a Pedro Almodóvar, el famoso cineasta español, que básicamente, yo no encontré ninguna información que dijera que ellos tuvieran alguna relación, pero sí hubo alguna que otra fotito donde pues se les veía juntos, ¿no? Entonces, Pedro Almodóvar amaba a Chabela y en algún momento llegó a mencionar que ella era como su musa. Ella era su musa y ella musicalizó en algún momento una o varias películas de él. Ajá. No, y aparte cabe mencionar que grabó más de 40 discos en toda su trayectoria. Y incluso en el 2008 ganó el Latin Grammy y se lo dedica, en su regreso se lo dedicó totalmente al público, no a los productores ni a la discografía, sino directamente al público, ¿no? Que la aceptó y que la volvió a cobijar. Nosotros consideramos que el número uno de este programa Mexas era un gran personaje para mostrar por su valor, por su calidad, por su sentirse mexicana, por su ser representante de este país.
nosotros queremos fortalecer la imagen positiva de Chabela, la imagen que la hizo que fuera un éxito en los escenarios. Y para nosotros es un honor que Mexas, el número 1, sea dedicado a una persona tan valiente que, insisto, hoy quizá ya hemos superado muchas de estas cosas y ya no es tan fácil. Pero esa Chabela de mediados del siglo XX tuvo que partirse para poder salir adelante. Algo que hoy todos, tanto la gente que salió del closet, la gente que reconoció su sexualidad y la gente que de todas maneras estaba en contra, ha sabido ahora vivir y aceptar la realidad que existe, lo que somos hoy, que somos una nación multiétnica, multicultural y multigenérica, y tenemos que aprender a vivir en compañía, ¿no? No, yo creo que aparte fue un icono para mucha gente de diferentes, pues, de nacionalidades, orientaciones, de todo, porque yo creo que ella sí adoptó México como su raíz, ¿no? Entonces, nos dejó excelentes canciones, nos dejó un legado, nos dejó visibilidad para todos los mexicanos y para todo de aquí en muchos lugares, ¿no? Entonces yo creo que sí fue un gran ícono de esa época. Sí, pues yo personalmente considero que es una percepción personal, pero yo considero que de todas las feministas, creo que ella sería la primera feminista bien hecha, bien formada antes, y sobre todo de la comunidad LGBT. Entonces creo que sí se merece el reconocimiento, pero no se le ha dado, no se le ha otorgado. Pues Sí, antes de cerrar con este primer programa de podcast, yo quisiera invitarlos a escuchemos a Chabela Vargas, acérquense a su música, óiganla, oigan esta voz rasposa, mexicanísima, tan cantada como quejándose, tan cantada al oído, esta voz que nos hace sentir entrañablemente las penas, los dolores y la pasión de ser mexicano. Chabela, y por eso nos honra que sea nuestro primer número, es un prototipo de gente entregada a lo que cree. Y en este mundo, el que se entrega a lo que cree, finalmente será exitoso. Pues no sé si quieren agregar algo más, si no, quiero darles las gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias al estudio de grabación. Esta es nuestra primera presentación y por lo tanto estamos aquí en el estudio y queremos agradecerles mucho que nos hayan hospedado para hacer este programa. Y espero que les guste y cualquier cosa coméntenoslo. Vamos a tratar de buscar mexas, gente valiosa de la que podamos sentirnos orgullosos. Muchas gracias y estaremos en contacto. Gracias. Bye. Donde encontrarás con el... Esta fiesta digital ha llegado a su final, pero no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para las próximas emisiones. Esto fue Mexas, el podcast que celebra lo mejor de nosotros.